¿Cómo vivir en el estado del ser del deseo cumplido? Evidentemente el principio que habla de la ley de la asunción de la manifestación de Neville Goddard. Este video surge a raíz de un comentario de una persona que genuinamente y de forma muy elocuente me escribió a Ahmed, un párrafo bastante grande, pero te resumo, aún me cuesta mucho asumir el estado del deseo cumplido. No sé bien incluso qué hacer porque siento la conciencia clara de qué significa, pero hacerlo es algo completamente diferente. Así que vamos a responder justamente esa pregunta. Seguramente a lo largo del video mencionaré algo acerca de lo que dijo el comentario. Este es el tema porque, ojo, la notificación de tu cerebro, ¿cuál es? Que entiendes la teoría a la perfección. Hay algunos, la mayoría no, pero hay algunos que ya entendieron los principios filosóficos ontológicos de Neville Goddard. ¿Entiendes la teoría? Vale, ahora eres mejor, has leído los libros, las charlas, pero sigues con ansiedad, sigues verificando la realidad, sigues con la duda, sigues pensando que manifestar es algo que se hace y no algo que se vive. Sigues pensando que manifestar es algo para usar técnicas. Sabes que atraes lo que eres, lo tienes claro, pero tus metas son tan altas que tu mente no para de preguntarte lo siguiente: Ahmed, ¿cómo carajos llego de aquí hasta allá? Porque yo nunca he estado en esa situación. Me cuesta demasiado. Si este tema te interesa, pues prácticamente vamos a abordarlo el día de hoy, porque si estás calculando el cómo lo hago, Ahmed? ¿Cómo llego allá? Vale, ya tengo el estado asumido, pero ¿cómo logro la riqueza? Ya perdiste. Antes de iniciar, como siempre digo, tienes la mentoría 1-1 para trabajar 3 meses de la mano conmigo y empezar a cambiar tu realidad de los cimientos mismos. Y en caso de que quieras la membresía que pronto va a salir, al final dejo una palabra clave para la lista de espera. Siempre lo hago, es mi parte favorita porque ya tenemos una comunidad bastante grande y la lista de espera sale el 15 de este mes y probablemente la apertura el primero. Mi nombre es Ahmed, economista, nutricionista, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros, una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Empecemos. Bien, ¿por qué el cómo te está... Me confundí ahí. Te está destruyendo? ¿Qué significa esto? Mira, la meta, haz de cuenta, es tener un Rolex, que por cierto me puse mi reloj. Un reloj, cualquier reloj, no me importa que sea. Rolex, Lamborghini, un Porsche, un trabajo en particular, vivir en cierta ciudad, ser el mejor creador de contenido, no importa. Entonces la meta es ese punto B. Hay una distancia observable entre tú, el tú de ahora, la identidad de ahora, el estado asumido del ahora y justamente ese punto B que lo visualizas como algo que no existe, que está más allá de tu alcance. Esa distancia, la mayoría de las personas la asume con ansiedad, desespero, rabia y algún sentimiento que en vez de aportarte valor y virtud, te está restando. Así que ojo, preguntar cómo parece algo realmente inteligente. Ok, Ahmed, ¿cómo paso del punto A al punto B? Incluso aunque yo crea que sé asumir, ¿cómo va a llegar esa riqueza? ¿Va a llegar ese carro? Pero ojo, esa pregunta que parece inteligente es la prueba definitiva de que sigues viviendo en la conciencia de la ausencia. Porque aquel que ya posee no se pregunta el cómo. Para él su cómo fue natural y pudo haber sido de múltiples formas. Si estás mirando hacia la meta, confirmas que todavía no estás en ella. Esta es la primera parte, quédate al final, el video es bastante largo. Pero ojo, repito, si tú estás mirando hacia la meta, estás intentando buscar la ley de la atracción barata. Pensar que el universo te va a mandar solamente lo que tú desees. Deseo prosperidad, salud, carro. Te paras frente al espejo a decir: yo soy próspero, yo soy atractiva, yo soy flaco, yo soy. Y solamente crees que el lenguaje sin parte operativa tiene poder. Y el lenguaje sin parte operativa absolutamente no sirve para nada. Ahmed, una vez un comentario, una chica me dijo: Ahmed, la palabra sí tiene poder. ¿Tiene poder? A ver, demuéstramelo. Di cosas positivas. La mayoría de gente que está en el cementerio se quedó diciendo cosas positivas sobre su vida, con vision board, queriendo ser ricos, queriendo tener salud, queriendo abdominales. Y adivina qué pasa. Exactamente. Nunca, la mayoría de personas van a conseguir ninguno de esos sueños, porque piensan que deben quedarse esperando, como una falsa ley de la atracción vende humo que les dice: quédate en la casa con Netflix, rascándote la panza y sé positivo, good vibes. Y se quedan justamente en esa mentalidad, sin asumir, sin entender nunca qué es manifestar,
piensan que manifestar es, como dice Harry Potter, ¿no? Werdandium leviosa, o esa frase que seguramente ustedes me corregirán, porque no sé cómo se dice. Bien, entonces, si tú estás mirando hacia la meta, estás confirmando evidentemente de que la brecha existe. No hay certeza de que eres. Estás todavía viviendo en el estado asumido de alguien que no lo posee y por ende sigues con esa carencia. Bien, el error que comete el 99% de la población, justamente en temas de manifestación evidentemente, lo que crees que es, tú crees que manifestar y vivir en el estado del ser del deseo cumplido es fingir euforia. Primero, ya hemos dicho que fingir euforia jamás Neville habló de sentir la euforia exagerada de quien visualiza. Neville habló de sentirse como el ser que ya tiene su normalidad como lo que tú deseas. Es completamente distinto. Entonces, lo que crees que es que es fingir euforia, forzar la emoción extrema. Asmed me dijo que asuma el estado del deseo cumplido. Voy a fingir que me siento próspero. Fingir no es. Tampoco es saltar de alegría imaginaria, porque todo eso que te acabo de decir es un performance bastante agotador. Ahora, lo que realmente es reposo, no sensación de euforia, sino sensación de reposo porque ya poseo, ya tengo y ya soy. Por ende lleva normalidad y lleva una identidad instalada. Ojo, el estado del ser no es un ataque cardíaco emocional, es un punto neutro. ¿Por qué, Asmed? Porque aquel que ya posee lo que tú quieres no sentiría euforia por lo que para ti es increíble. Para mí, ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto para que me lo entiendas más fácil. Haz de cuenta mi banda nasal. Un ejemplo tonto, pero creo que con esta metáfora se puede plasmar muy bien. Para mí esta banda nasal es completamente normal. Es aburrida y tengo cientos. Y todos los días uso una y la doy por hecho. No siento ninguna euforia por ella. ¡Wow! Tengo una banda nasal. ¡No! ¡Maravilloso! ¡No! Pero para alguien que nunca ha usado una banda nasal, cuando se la pongo a alguien que también tiene el tabique desviado, ¡wow! Puedo respirar, esto es lo máximo. ¿Dónde la vendes? ¿Dónde la compras? No la tiene, no la posee, por ende la anhela y por ende no está asumiendo que es su normalidad. Este ejemplo es súper tonto, pero es un ejemplo para que la mayoría de personas pueda empezar a entender esos principios. Bien, continuemos. La anatomía de quien ya llegó. Mira, es muy diferente a aquel que está ahora viendo con carencia ese deseo que no le pertenece, que no es de él, o aquel que ya tiene ese deseo, que ya es de él, que ya le pertenece, que por ende su identidad es completamente diferente. Entonces, ¿cuál es la anatomía de quien ya llegó? Fingir el estado. Esto es fingir el estado. Prácticamente celebrar ser rico. Asmed me dice que yo actúe como si, entonces voy a gastar dinero como si fuera millonario. Eso es lo que Asmed me está diciendo. Siente euforia al entrar en un restaurante caro. Llegas a un restaurante caro y ¡wow! ¡Increíble! ¡No! ¡Maravilloso! ¡Magnífico! Gritas por dentro, en tu estado interno y de tu conciencia y por ende en tu estado asumido, no estoy acostumbrado a esto. No es tu normalidad. Es más, es anormal. Ojo, eso es fingir el estado. ¿Qué es el estado del ser? Toma su café, paga sin mirar y se aburre. Un completo aburrido. No porque sea aburrida su vida, sino porque dijimos en la parte de arriba hay normalidad, una identidad instalada y reposo completo. No porque no se sienta bien ser rico, ser profesor, ser odontólogo, sino porque para quien ya es esa su normalidad, no hay ningún tipo de euforia, no hay ningún tipo de ansiedad, hay certeza absoluta. El dueño de un banco gigante no mira todos los días a ver si es el dueño del banco gigante. Él ya lo da por hecho, está en reposo, es su normalidad y aunque siente cosas de ese estado asumido, lo que no siente es lo que sentiría un pobre al imaginarse ser el dueño del banco. Bien, su riqueza no es un evento emocional. Para el rico, la riqueza no es un evento emocional particular, es su punto de partida. Desde ahí observa la vida, desde ahí respira, desde ahí actúa, desde ahí piensa, desde ahí siente y por ende desde ahí acciona y por ende desde ahí vive. Hablemos de la anatomía, en este caso de tu ansiedad, del comentario. Este comentario no recuerdo quién me lo hizo, no lo puse aquí en la pantalla, pero creo que si te lo estoy respondiendo sabes quién es, me gustaría que me lo comentaras. Asmed, soy yo escribí ese comentario. No recuerdo bien exactamente quién me escribió el comentario. Era bastante largo, por cierto. La anatomía de tu ansiedad.
Tu mente calculando el cómo. Claro, si tú ahora mismo estás calculando, hazme, pero ¿cómo me voy a volver rico asumiendo? El cómo solamente le pertenece a quien no sabe, quien no posee, porque no ha llegado a ese punto de partida donde su normalidad ya es ese deseo cumplido. Y ahí es donde se crea el famoso gap de identidad. Para el dueño del banco no hay un cómo conseguir el banco. Para el dueño del Porsche no hay un cómo conseguir el Porsche. Ya le pertenece. El cómo, que es el famoso puente de incidentes, no te pertenece a tu estado de conciencia arcaico, viejo, destructivo. Le pertenece al estado asumido, como consecuencia de su estado del ser, no porque se preocupó por el cómo y luego en el estado del ser. Bien. Tus metas, entonces, porque la persona que me escribió el comentario decía que tenía metas muy altas, que cómo hacía. Tus metas no son demasiado altas. El problema es que hay una brecha enorme entre tu identidad actual y la identidad necesaria. La ansiedad es tu mente intentando construir un puente con palillos de dientes. Pues claro, si yo te pregunto a ti cuál es el cómo, con un estado interno de conciencia negativo y que no posee, sino que solamente visualiza, pues prácticamente no sabes, por eso es que sigues siendo pobre, o gordo, o cualquier cosa. Porque te preocupas por el cómo sin antes cambiar tu estado asumido. Bien. Al universo no le importan las matemáticas. ¿Qué significa esto? Mira, el universo no procesa magnitudes como por ejemplo grande versus pequeño, $10 versus $1.000.000 en el ejemplo. No requiere más esfuerzo imaginativo, requiere un trabajo de identidad más profundo. Entre más grande sea la meta, más trabajo de identidad hay que hacer. Si yo aún no tengo cierto carro, ejemplo, es porque aún no soy la persona capaz de tener ese carro, para el que su normalidad no es pertenecer a ese carro. Todos los días todos tenemos límites de conciencia. Todos los días. Todas las personas, incluso los gurús más expertos en manifestar, los que veas por ahí en documentales y en películas. Pero eso no significa que no estén asumiendo y que por eventualmente vayan cambiando su vida de forma progresiva o incluso, a veces ni tan progresiva. De repente de la noche a la mañana, entre comillas, un nuevo cambio, una nueva identidad, un nuevo carro, un nuevo algo. Y tú te preguntas por el cómo porque sigues viviendo en una identidad del que hay un cómo, una brecha gigante. Porque nunca has asumido un estado del ser para el que el cómo es irrelevante, no interesa. Entonces, el universo procesa no datos ni magnitudes, sino identidades. Solamente responde a quien eres en conciencia. Por eso, justamente aquí puse en la balanza los datos, los números, las magnitudes y en este caso, la identidad. Actuar como si ya fuera no es, que ojo, mucha gente usa esta frase, no, es que Neville Goddard dice que actuar como si ya fuera. Cuando él dice actuar no se refiere a que actúes en forma de papel de actor de teatro. Actuar en base a acción, como si ya fuera. Y de forma persistente modificar el estado de conciencia, llevarlo, ese estado de conciencia tuyo, al futuro y colapsar por ende los marcos temporales. Y ahora el punto de partida no es el yo viejo, de mierda, sino el yo nuevo. El que ahora tiene una percepción diferente sobre la vida. Pensamientos, sentimientos, creencias limitantes nuevas, incluso no creencias limitantes, por lo menos no en el trabajo que estás tú intentando mejorar. Entonces, actuar como si ya fuera no es gastar dinero que no tienes. No, hazme, es que usted me dijo que debo asumir el estado de un rico. Entonces voy a la calle y me gasto millones de dólares. Ojo, tampoco es fingir una vida falsa en Instagram. Ah, pues ahora voy a fingir. Y entonces cojo mi WhatsApp y finjo que estoy hablando con el presidente de Donald Trump. Fingir. Tampoco es ponerte la nariz de payaso para convencer a otros. Entonces intentas convencer a otros para validarte a ti. Ojo. Bueno, esto prácticamente me quedó mal escrito. Entonces, actuar como si ya fuera no es nada de lo que te acabo de decir. Es una sola cosa. ¿Cuál cosa? Responder a tu mundo interno desde la identidad del que ya llegó. Vuelvo a repetir esto que es enormemente poderoso. Actuar como si ya fuera, es decir, habitar el estado del ser del deseo cumplido, es responder a tu mundo interno desde la identidad del que ya llegó. No desde el que quiere llegar, no desde el que quiere manifestar, no desde el que tiene ansiedad por conseguir el deseo cumplido, desde el que ya llegó. Yo siempre abro las manos cuando intento corregir el manubrio. El que se ha visto mi video del manubrio lo va a entender.
y si no luego lo explicaré, pero prácticamente abro mis manos y entro en paz, neutralidad, reposo, incluso aunque la realidad 3D se esté quemando. No la niego, sino que no permito que ella me condicione. Es indiferente a mi estado interno, porque en últimas ella es proyección de mí, no más. Entonces, una sola cosa, responder a tu mundo interno desde la identidad del que ya llegó. Y el que ya llegó tiene certeza absoluta, no ansiedad, y tampoco piensa en el cómo, porque el cómo fue consecuencia de quien es. Voy a ponerte un ejemplo más aterrizado. Ahmed, estaba asumido, y esto es un ejemplo random, ¿vale? Estaba asumido ser una persona con un cuerpo muy atractivo. Y me asumo y habito, encarno, practico todo lo que he dicho en mis cientos de videos de manifestación, etc. Ahora, el cómo es irrelevante, porque puede ser quizá con una rutina de 2 días pecho, 2 días espalda, 2 días piernas, o un full body, con una dieta hipercalórica, o con proteína en polvo. No importa el cómo, repito. Lo que importa es que asumes un estado y por ende empiezas a actuar, a pensar, a sentir como el que ya llegó. Y el que ya llegó no cree que entrenar es un sacrificio. Entrenar es una delicia. Para el que ya llegó, entrenar no es parte de una rutina difícil, es parte priorizada de su día a día. Entrena sin fallar a su palabra. Para el que ya llegó, comer bien no es ningún sacrificio, comer bien es una bendición, es una normalidad. En su cocina siempre hay alimentos saludables. Cuando va a mercar, mércalo. Obvio que mercaría a alguien que ya entrena y tiene el cuerpo que quiere mantener. Empiezas a pensar, a actuar, sentir y a cambiar tus creencias en base al estado asumido. Bien. Cambia el lente, no la realidad. ¿Qué significa esto? Mira, cuando aparece un pensamiento de carencia, no sé, hagamos de cuenta, ahorita, igual lo escribí, pero cualquier pensamiento random. Entonces, la deuda. Debo $10,000 a un banco porque me fue mal y bueno, he tomado malas decisiones. Pregunta. ¿Lo observas desde el que no tiene absolutamente una mierda? Porque el pensamiento duele y confirma tu escasez. Soy pobre, ay, mi tristeza. No negar la realidad es lo que voy a decir a continuación. La pregunta es diferente. Más bien, ¿lo observas desde el que ya lo resolvió? Porque el pensamiento es solo ruido viejo. No lo niego, pero no permito que esa condición de la realidad 3D condicione mi estado interno, que en últimas va a ser quien proyecte pagar la deuda. Si yo permito que la realidad 3D me condicione, entonces cualquier pendejo por cualquier cosa que me diga, narizón, frentor, no, es que se me rayó la pared, ay, es que boté el Rolex, ay, es que se me dañó la tablet, ay, es que el iPhone, ay, la tos, no, es que como tengo tos no grabo videos para YouTube. Si permites que tu estado externo de la realidad 3D manipule y condicione tu estado interno, entonces estás jugando a víctima, a NPC. Y adivina qué pasa con los NPC. El mundo de la Matrix, el sistema, termina haciendo lo que quiera con él. Por ende, no manifiestas, sino que te toca la realidad que la Matrix decidió por ti. En un videojuego, tú puedes cambiar las condiciones, pero los NPC ya las tienen descritas para siempre. No pueden cuestionarse, no pueden cambiar la identidad, no pueden elegir entre A y B. Ellos creen que lo hacen, pero es una falsa elección. Bien, entonces, actuar asumiendo es cambiar el observador, no los hechos externos. De nuevo, lo repito, actuar asumiendo es cambiar el observador. El observador ya no es el que no tiene, no posee, por ende busca el cómo, sino el que ya tiene, ya es, ya pertenece. Todo su filtro de identidad, creencias, pensamientos, sentimientos y emociones y por ende acciones consecuentes a ese estado asumido. Voy a decirte esta siguiente metáfora, que por cierto es la metáfora más linda de mis últimos vídeos. Un pez, esta metáfora yo creo que va a ser la miniatura seguramente del video. Un pez no calcula cómo nadar, simplemente nada. Mira, el pescado, hagamos de cuenta que eres tú, sobrepensando tu manifestación. Cálculos matemáticos, técnicas sagradas, videos, pones música disque con ruidos que en realidad no ponen, pero bueno, a ti te estafan diciendo que sí, con ruidos mágicos, ruido blanco, ruido rosado y por allá ondas mágicas para que tú creas que la realidad 3D con esos ruidos es la que va a cambiar tu manifestación y por ende te va a llegar el carro. Cuando en realidad el pez simplemente existe. Arriba, el pez está intentando calcular el cómo nadar.
¿Te parece lógico? El pez no tiene que calcularlo, porque ya está en su estado asumido de quién nadar es su normalidad. Por ende, simplemente existe dentro del agua. El pez no planea cómo nadar. Nada porque es un pez. ¡Ah, Dios! Esta es mi frase favorita del video y seguramente de los últimos videos. Un pez no calcula el cómo. El pez no planea cómo voy a nadar, Asmit. Nada porque es un pez. Y esto es lo más importante del video. Ahora, si no entiendes esta frase, tienes que ver este video 1, 2, 3 veces y aparte verte todos mis videos de manifestación, porque justamente es de lo más importante. El cómo llegó a la riqueza, cómo llegó al Porsche, cómo llegó a los 100,000 suscriptores en este canal, emerge naturalmente de quién eres. No tienes que descifrarlo. Te voy a poner un ejemplo más aterrizado. Haz de cuenta mi canal cuando inició, porque todos los canales del planeta inician en un seguidor, 0. Nadie me seguía, no veía mis videos ni mi madre. Nadie. Lo hacía por placer, por pasión, por mi identidad. Mi meta con este canal no fue monetizar. Lo moneticé como consecuencia de mi estado asumido. Mi meta cuando creé este canal no fue X o Y meta, pero sale como consecuencia de un estado asumido de alguien que quería aportar valor, tenía una identidad de aportar, de crecer, de mis especialidades, en fin. Entonces, el cómo Asmit va a llegar a los 100,000 suscriptores, no importa el cómo. Yo no me pregunto todos los días, ay, ¿cómo hago? Ay, no, qué triste, qué ansiedad. Eso emerge naturalmente de quién es Asmit. Día a día va cambiando la identidad. Por ende, todos los días crezco, avanzo, mejoro. Pero no porque el Asmit del un suscriptor la tuviera ya resuelta. Imagínate el Asmit del 1 pensando que iba a hacer videos todos los días. ¡Ni loco! El cómo para él es irrelevante, ¿no? Es que, Dios mío, le llegaba a la cabeza y lo abrumaba. Pero es que él nunca lo pensó, porque él sabía por qué hacía las cosas, desde un estado asumido de alguien que ya tenía millones de personas viéndolo. Y hoy en día, ya no somos 1, ni tampoco somos 100,000, pero ya llevamos en 13,000, casi. Asmit, ¿por qué tienes tan poquitos? No te preocupes, estamos en la brecha del gap del marco temporal. Sigo grabando todos los días incluso, aunque no tenga que hacerlo porque no depende de mi vida económicamente de esto. Sigo cambiando vidas, aportando valor y como consecuencia llegaré a 100,000, a 1,000,000. ¿Cuándo? No me interesa porque yo no vivo en el resultado. Vivo en el estado del ser del deseo cumplido. Y mi estado del ser no depende de cifras. Depende de quién asumo quién soy. ¿Quién soy? No X número en particular. Entonces, el cómo va a emerger naturalmente de quién es Asmit, una persona que no falla su palabra, un creador de contenido que aporta valor, un creador de contenido que no se detiene, incluso aunque esté enfermo y con tos. Y como consecuencia llegarán clientes, muchos suscriptores, conferencias. ¿Por qué? No porque lo esté esperando, sino porque es la consecuencia de mi identidad. ¿Se entiende? Cada vez lo hago con más ejemplos, creo que te va quedando muy claro. Uy, me pasé mucho. Entonces, entiendo todo, pero Asmit, sigo dudando. Es cuando entonces debes entender que estás instalando una nueva identidad. Y para instalar una nueva identidad, adivina qué tienes que hacer. Persistir. Los cambios de estados asumidos tienen que ser persistentes, manejar el manubrio y cuando sientas que te estás desviando, corregirlo. Porque obviamente no existe la manifestación perfecta. Se hace día a día hasta que la vieja conciencia, el estado asumido de mierda que te trae una realidad fea, desaparezca. Y cuando desaparezca, le darás solamente cabida al estado asumido del deseo cumplido, que es tu objetivo. Entonces, va a haber duda, va a haber miedo. No entres en fricción con ellos, déjalos ser. Pero con la persistencia, esa nueva identidad se va a instalar tarde o temprano. ¡Felicidades! No estás roto. La duda residual no es una contradicción. Ojo, tu intelecto ya entendió toda la filosofía de Neville Goddard de la ley de la asunción, pero tu identidad subconsciente es más lenta, porque es subterránea, es como tu aplicación instalada en segundo plano, ¿no? En un iPhone, por ejemplo, en un Android. El miedo, entonces, no es evidencia de tu fracaso, es la resistencia de tu vieja identidad antes de morir. Llevas 20 años con esa vieja identidad, por supuesto vas a tener miedo y dudas. Y tú te rindes. No, ahí es cuando la persistencia del estado asumido debe existir. Para que eventualmente, ojo, como digo acá, el miedo demuestre que no es evidencia de tu fracaso, sino es la resistencia de tu vieja identidad antes de morir. Entonces ahora llega
ver el veredicto. El verdadero trabajo, sin esoterismo, sin magia, es justamente el tiempo. Tú tienes una elección en particular y va a haber mucho caos, va a haber mucha inseguridad, mucha duda, toda esta maraña de tela que puse acá. Pero si no te detienes durante el tiempo, la instalación de tu nueva versión va a llegar. No requiere que elimines toda duda, porque la duda es normal de nuestro sistema nervioso, somos humanos. 1. No se trata de intensidad, se trata de persistencia. No quiero que dures siendo intenso y que te mates y que exageres, no. Quiero persistencia asumiendo hábitos, rutinas, pensamientos, sensaciones, filtros de realidad. En últimas, persistencia en la encarnación y asunción, en el estado del ser del deseo cumplido, para que incluso a pesar de la duda y de la realidad que te diga algo, no dejes de habitar ese estado de conciencia. No fingir, no fingir. Repito, porque muchos dicen, sigo fingiendo. No has entendido una mierda de mis videos. Míralos de nuevo. No es regaño, es advertencia. No quiero que finjas, porque fingir genera ansiedad, duda y asunción de que no posees. La duda es normal. Lo que no es normal es que tú pienses que asumir es fingir y actuar. Asumir es entender que ya llegaste y por ende hay certeza absoluta y no piensas en el cómo y tampoco andas condicionándote por la pared de ladrillo, por el estómago gordo, porque sabes que la realidad en últimas termina siendo una proyección de tu estado interno y que a pesar de lo que acontezca en tu realidad no te define y que va a terminar cambiando. Bien, segundo, cada vez que respondes desde el nuevo tú, a pesar del ruido, a pesar de la realidad de pared de mierda que tienes en el fondo, ganas. Cada vez que respondes desde el nuevo tú, a pesar de todo lo demás, sigues ganando. Entonces, tú te conviertes en el camino. Tú eres el camino. No esperes a sentirte listo para vivir en el estado, porque eso no existe. Voy a asumir cuando gane plata. No existe. Voy a asumir cuando X. No existe. Intentas modificar la realidad 3D para cambiarte a ti. Significa que entonces no está haciendo el efecto, está haciendo la causa. Y ya sabemos que Neville Goddard dijo que la causa, y bueno, la ley y la evidencia es que nosotros somos la causa. El resultado es el efecto, la realidad 3D. Entonces no esperes a sentirte listo para vivir en el estado, vive en el estado para instalarte y que esa nueva identidad se haga permanente y que por ende como consecuencia el puente de incidentes sea irrelevante y llegue la realidad que ya estás asumiendo. Solamente que en este caso, proyectada. Bien, este tema, puedo hablar muchísimo más de él, me quedo corto y aún así es un video bastante largo, pero quería decirte que voy a seguir hablando de esto, porque mucha gente aún no entiende cómo vivir en el estado del ser del deseo cumplido. Podría darte más ejemplos, más detalles, pero creo que el video ya está bastante largo, así que lo voy a dejar para preguntas específicas. Obviamente, si no estoy hablando en tu caso particular es porque no te conozco, para eso tienes la mentoría 1-1 Fénix, para trabajar 3 meses conmigo y cambiar tu realidad de los cimientos mismos. Y comenta la famosa ballena, en este caso con el corazón dorado, porque recuerdo que un suscriptor muy querido, porque ya lo veo mucho en la comunidad, me recordó algo muy bonito. Así que ponlo, ballena y corazón dorado. Si quieres estar en la lista de espera, una comunidad donde vas a aprender a hacer trading profesional, nutrición basada en ciencia, temas de marca personal, temas de ansiedad y ataques de pánico, temas de pensamiento y filosofía, sin contar con los temas de manifestación, más los PDF, todos los PDFs que estás viendo acá, más unas llamadas en vivo todas las semanas, una locura. Te hablo Osmed, economista, nutricionista, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros, magister en coaching nutricional, una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad, por eso justamente los protocolos finales van a estar también hablando de eso. La comunidad saldrá pronto, les adelanto el nombre solamente en nuestro video, se va a llamar el nombre de nuestra comunidad Anti-Matrix Club, justamente porque queremos ser capaces de entender que no tenemos que estar supeditados a el dueño del videojuego, sino que nosotros podemos ser protagonistas, cambiar nuestra realidad y despertar, asumir el estado del ser del deseo cumplido. Te hablo Osmed, nos vemos luego, te leo en los comentarios, cuídate mucho, chao, chao.